El tiempo es un carnicero silencioso que descuartiza la gloria de los imperios, dejando tras de sí solo el eco de banquetes letales, tumbas profanadas y conspiraciones que se ocultan en la penumbra de los bosques. Hemos navegado por el abismo de cristal donde se hundió un reino, presenciado la explosión de la soberbia de un conquistador y descifrado los pedos de un bufón que valían más que la lealtad de 1000 caballeros. Bienvenidos a un viaje por la Inglaterra que la luz no se atreve a tocar. Vamos a ello. El festín letal de Enrique I. En el invierno de 1135, el aire de Normandía se había vuelto un cuchillo de escarcha que cortaba hasta los huesos más nobles. El bosque de Lyons, una extensión de sombras retorcidas y susurros de hojas muertas, fue el escenario del último acto de uno de los monarcas más colosales y, a la vez, más atormentados que jamás haya empuñado el cetro de Inglaterra. Enrique I, el hijo menor del conquistador, un hombre que había transformado la crudeza del dominio normando en una maquinaria de ley y orden, se encontraba en el ocaso de su existencia. A sus 67 años, su figura aún imponía un respeto reverencial, pero su espíritu arrastraba el peso de una tragedia que ni todo el oro del tesoro real podía aliviar. Imagina que te encuentras en ese pabellón de caza, donde el aroma del pino quemado se mezcla con el olor a cuero viejo y el sudor de los caballos. El rey, fatigado tras una jornada de persecución por la maleza, buscó consuelo en un placer que sus consejeros y clérigos le habían prohibido terminantemente. Sobre la mesa, iluminada por el parpadeo inquietante de las antorchas, aguardaba un plato de lampreas. Estos seres, criaturas primitivas, serpenteantes y sin ojos, que se adhieren hasta sus víctimas, con bocas circulares plagadas de dientes como pesadillas, eran la debilidad indomable del soberano. Aquella noche, Enrique se entregó a un exceso que la crónica de la época calificaría de fatal. No fue una simple cena, fue una transgresión que desencadenaría el fin de una era. Poco después del festín, el cuerpo del rey comenzó a rebelarse. Lo que empezó como un malestar sordo en las entrañas, se transformó rápidamente en una tormenta de fuego interno. El enigma de su colapso ha fascinado a los cronistas durante siglos. No hablemos de procesos biológicos comunes, sino del horror de ver a un hombre que había dominado ejércitos y dictado leyes, retorcerse en su lecho mientras el sudor frío empapaba las sábanas de lino fino. Sus ojos, antes afilados como los de un halcón, se perdieron en el vacío de la agonía. El dolor era indescifrable, una presencia invisible que devoraba la vitalidad del monarca desde dentro, mientras el reino, fuera de aquellos muros, comenzaba a sentir el primer escalofrío del vacío de poder. Para entender la magnitud de este momento, debemos mirar hacia atrás, hacia la sombra que siempre acompañó a Enrique, el naufragio del barco blanco, 15 años antes. Aquella noche gélida en el Canal de la Mancha, donde su único hijo legítimo desapareció bajo las olas negras, dejó al rey en un aislamiento emocional permanente. Se dice que nunca volvió a sonreír. El festín de las lampreas no fue solo un acto de gula, fue quizá el último refugio de un hombre cansado de luchar contra el destino. El destino de los desaparecidos en el mar ahora se entrelazaba con el destino del rey que se apagaba en la penumbra de su pabellón normando. A medida que la vida se escapaba de Enrique, la atmósfera en la corte se volvía asfixiante. Los varones, aquellos hombres de hierro que le habían jurado lealtad, ya comenzaban a susurrar sobre la sucesión. Enrique había obligado a todos a jurar sobre reliquias sagradas que aceptarían a su hija, la emperatriz Matilde, como heredera. Pero el aire estaba cargado de traición. El miedo de los testigos presentes en aquella habitación era palpable. Sabían que con el último suspiro del rey, la paz que tanto le había costado construir se desmoronaría como un castillo de arena, golpeado por la marea.
El 1 de diciembre de 1135, el monarca expiró. Lo que sucedió después fue un relato de horror que superaría cualquier ficción. El transporte del cuerpo desde Normandía hasta la abadía de Reading, en Inglaterra, se convirtió en una odisea perturbadora. Para preservar lo que quedaba del rey durante el viaje a través del mar, se recurrió a métodos que hoy nos parecen salidos de una pesadilla. El interior del soberano fue extraído y depositado en el priorato de Notre-Dame-du-Pré, pero el proceso de descomposición fue tan voraz que desafió todo esfuerzo humano. Se dice que el hedor que emanaba de los restos reales era tan colosal y asombroso que un hombre encargado de trabajar sobre el cuerpo para asegurar su traslado pereció debido a las emanaciones tóxicas de la putrefacción. Ni el uso masivo de sal ni el envoltorio de gruesos cueros de buey pudieron contener el avance de la descomposición. Un fluido negro y viscoso comenzó a filtrarse a través de las costuras del cuero, empapando el ataúd y llenando el aire de una fragancia a muerte que perseguía a la comitiva como una maldición. El rey, que en vida había sido la personificación de la elegancia y la autoridad, llegaba a su tierra natal convertido en una masa informe y pavorosa, un recordatorio brutal de la fragilidad de la gloria terrenal. Finalmente, los restos fueron depositados bajo el altar mayor de la abadía de Reading, pero la paz no seguiría a su entierro. La muerte de Enrique I por aquel exceso de lampreas abrió las puertas a un periodo conocido como la anarquía. Durante casi 20 años, Inglaterra se desangró en una guerra civil entre Matilde y su primo, Esteban de Blois. Los campos de cultivo se convirtieron en cementerios y los castillos en prisiones. Fue un tiempo donde, según los cronistas, Cristo y sus santos dormían. Todo por un plato de peces sombríos y la voluntad quebrada de un monarca que no supo o no pudo asegurar su legado. El enigma de la muerte de Enrique I permanece. ¿Fue realmente una infección causada por la carne mal preparada de aquellas criaturas del lodo? ¿O hubo algo más inquietante en las sombras de la corte normanda? Nunca lo sabremos con certeza. Lo que queda es la imagen de un hombre colosal derrotado por la más pequeña de las debilidades, y el rastro de un fluido negro que marcó el camino hacia el caos. El final de su estirpe y la ruina de sus planes de sucesión nos recuerdan que el poder, por más vasto que sea, siempre pende del hilo más delgado de la existencia. Esa fragilidad, ese momento exacto en que la voluntad de un hombre fuerte se quiebra ante lo inevitable, es un eco que resuena a través de los siglos, saltando de los salones de piedra de los reyes normandos a los campos de batalla, donde la lealtad se vende al mejor postor. Porque, mucho antes de que Enrique se enfrentara a su destino en Normandía, otros hombres de una estirpe más feroz ya habían marcado la tierra inglesa con el fuego y la incertidumbre, dejando tras de sí figuras cuya desaparición sería tan misteriosa como el rastro de un fantasma en la niebla. El fantasma de Thorkel, el Alto, imagina el olor a hidromiel rancia y el humo acre de las hogueras que se eleva desde un campamento vikingo en las llanuras de Greenwich. El aire está saturado de una tensión eléctrica, un murmullo de voces ásperas que exigen sangre y plata. En medio de este escenario de pesadilla, surge una figura que desafía las proporciones humanas: Thorkel el Alto. Su estatura era colosal, un gigante entre guerreros que ya de por sí eran temidos en todo el mundo conocido. Pero Thorkel no era un simple saqueador. Era el líder de los Jomsvikings, una hermandad de mercenarios de élite, vinculada por un código de honor tan rígido como el acero de sus hachas. En aquel abril de 1012, Thorkel observaba con una mezcla de horror y desprecio cómo sus propios hombres, borrachos de furia y alcohol, sellaban su destino y el de un reino entero. El suceso que marcó el inicio de este enigma fue el destino final de Alfege, el arzobispo de Canterbury. El anciano religioso, capturado meses atrás,
se negaba a permitir que su pueblo pagara el rescate exigido por los invasores. En un arrebato de locura colectiva, los guerreros de Thorkel comenzaron a lanzarle huesos de buey sobrantes del banquete, una lluvia de proyectiles que terminó por arrebatarle la vida al santo hombre en medio del barro. Thorkel, según cuentan las crónicas, intentó detener la masacre ofreciendo todo su oro y plata a cambio de la vida del arzobispo. Pero sus hombres, cegados por la embriaguez, lo ignoraron. Aquella noche, algo se rompió en el interior del gran caudillo. Un hombre que vivía por el honor de la guerra no podía liderar a una turba de asesinos de clérigos. Fue entonces cuando Thorkel el Alto cometió lo impensable. Desertó al bando del rey inglés, Ethelredo el Indeciso, convirtiéndose en el defensor de la tierra que poco antes pretendía devorar. Este giro asombroso situó a Thorkel en el centro del tablero de poder de una Inglaterra que se desmoronaba. Durante años, sus naves defendieron las costas contra sus propios compatriotas, ganándose el respeto y el temor de los anglosajones. Sin embargo, la lealtad de un gigante siempre es una carga pesada para un rey débil. El misterio de su figura reside en su capacidad para sobrevivir a las caídas de las dinastías. Cuando Canuto el Grande, el joven príncipe danés, finalmente conquistó la isla, muchos habrían esperado que Thorkel fuera ejecutado como un traidor. Pero la realidad fue mucho más inquietante y fascinante. Canuto no solo le perdonó la vida, sino que lo nombró Earl de East Anglia, convirtiéndolo en el segundo hombre más poderoso de un imperio que abarcaba el Mar del Norte. Thorkel se convirtió en una sombra constante al lado del trono. Sus manos, que habían empuñado hachas de batalla en innumerables conflictos, ahora firmaban cartas reales y administraban vastos territorios. Pero el poder atrae la envidia de los dioses y de los hombres. En 1021, sin una explicación clara en los registros oficiales, Canuto proscribió a Thorkel. El gigante fue expulsado de Inglaterra, condenado al exilio por el mismo rey que lo había elevado. ¿Qué secreto perturbador se ocultaba tras esta ruptura? Algunos susurran que Thorkel era demasiado popular, un símbolo del viejo honor vikingo que amenazaba la estabilidad del nuevo reino cristiano de Canuto. Otros sugieren que el gigante sabía demasiado sobre los métodos que el joven rey había utilizado para consolidar su trono. 2 años después, el enigma se profundiza con una reconciliación que desafía toda lógica política. Canuto viajó a Dinamarca para encontrarse con su antiguo mentor y, en un gesto de confianza indescifrable, lo nombró regente de su reino natal y guardián de su propio hijo. Thorkel, el hombre que había traicionado a Dinamarca por Inglaterra y que luego había sido traicionado por el rey de ambos reinos, regresaba a la cima del poder. Fue en este momento, en la cúspide de su influencia, cuando Thorkel el Alto simplemente dejó de existir para la historia. Después de 1023, el silencio es absoluto. No hay registros de su fallecimiento, ni descripciones de su última batalla, ni un túmulo funerario que guarde sus restos colosales. Para un hombre de su estatus, esta ausencia es una anomalía asombrosa. En una época en la que las muertes de los grandes señores se celebraban con poemas épicos o se registraban con meticulosidad en los anales monásticos, Thorkel se desvaneció como la niebla del amanecer sobre el Báltico. No lo busques en los cementerios reales. No encontrarás una inscripción que mencione su nombre. Las teorías sobre su destino son tan variadas como inquietantes. Algunos sugieren que, cansado de la política y de la sangre, el viejo guerrero se retiró a las tierras salvajes de Escandinavia para morir en la oscuridad, lejos de los ojos de los cronistas. Otros, más inclinados a lo perturbador, especulan que Canuto, temiendo que el gigante pudiera volverse en su contra una vez más, ordenó una ejecución silenciosa, asegurándose de que nadie supiera jamás el lugar donde el último gran Jomsviking fue devuelto a la tierra. Lo que es indudable
es que su desaparición marca el fin de una era. Thorkel era el último vestigio de un mundo donde el tamaño y la fuerza bruta podían determinar el destino de las naciones. La historia de Thorkel el Alto es la crónica de un fantasma que caminó entre los vivos. Un hombre que fue capaz de detener invasiones y de inspirar un terror sagrado, pero que al final no dejó tras de sí más que un hueco en los pergaminos. Su legado no es una tumba de mármol, sino un misterio que se niega a ser resuelto, recordándonos que incluso los gigantes pueden ser devorados por el tiempo sin dejar rastro. Esa misma capacidad de los hombres para dejar una huella imborrable, a veces a través del horror y otras a través de lo absurdo, nos lleva a considerar que no todo el poder medieval se cimentaba en el filo de un hacha. Mientras algunos gigantes desaparecían en las sombras de la historia, otros encontraban la manera de asegurar su lugar en la eternidad mediante talentos mucho más singulares, transformando lo grotesco en una propiedad real tan valiosa como un condado entero. El feudo del bufón, el enigma de Roland, el pedorro. Lo que la lógica del poder no debería permitir, lo que la razón de Estado suele ocultar bajo mantos de armiño y seda pesada, es a veces lo que nos revela la verdadera naturaleza de un alma humana o de una corte entera. Existe una paradoja indescifrable en el corazón de la Inglaterra del siglo XII, un desafío a la severidad de los castillos y las catedrales que se alzan hacia un cielo de plomo. Es el misterio de cómo un solo gesto, un acto de una vulgaridad asombrosa, pudo elevar a un hombre de la nada hasta las filas de la aristocracia terrateniente. Hablamos de Roland, conocido en los anales latinos como Rolandus Lefartere, el hombre que convirtió una flatulencia en un patrimonio colosal. En la corte de Enrique II Plantagenet, un soberano cuya energía era una fuerza de la naturaleza y cuyo imperio se extendía desde las brumosas fronteras de Escocia hasta los viñedos del sur de Francia, el entretenimiento no era un simple pasatiempo, era un mecanismo de supervivencia. La vida en los salones de piedra, calentados apenas por hogueras que devoraban troncos enteros, era una mezcla inquietante de refinamiento intelectual y brutalidad física. El aire apestaba a sebo, a perros de caza mojados y al vino especiado que corría en abundancia. En este escenario, Roland no era un caballero de brillante armadura, ni un clérigo de sabiduría indescifrable, pero poseía un talento que el rey valoraba por encima de muchas lealtades militares: la capacidad de romper la tensión insoportable del poder con un solo sonido. La historia de Roland es fascinante porque rompe con la idea de que el sistema feudal era una estructura rígida de deberes sagrados. En el Liber Feodorum, o Libro de los Feudos, un documento administrativo de una autoridad indiscutible, aparece registrada una tenencia de tierras que parece una broma pesada del destino. Roland recibió el señorío de Hemingstone, en el condado de Suffolk, junto con 30 acres de tierra fértil. Para un campesino de la época, tal posesión era un sueño inalcanzable, una seguridad que garantizaba la supervivencia de su estirpe por generaciones. Sin embargo, el pago que la corona exigía por este beneficio no era el servicio de un caballero con su lanza y su caballo, ni el diezmo de una cosecha abundante. El contrato de Roland era mucho más perturbador y específico. Cada Navidad, cuando el frío cortante de la montaña se filtraba por las rendijas de los ventanales y la corte se reunía para celebrar el nacimiento de la esperanza, en medio de la oscuridad invernal, Roland debía presentarse ante su señor. Su obligación feudal, redactada con una precisión que hoy nos resulta asombrosa, consistía en realizar una coreografía de lo abyecto. Debía ejecutar, de manera simultánea, un salto, un silbido y un pedo. Un solo estallido de gas, coordinado con la agilidad del cuerpo y el sonido del aire entre los labios, era el precio de su libertad y de su rango. Este acto, repetido año tras año, se convirtió en una institución, en un enigma de la etiqueta medieval
que desafía nuestra comprensión moderna de la dignidad. ¿Qué buscaba Enrique II en este ritual? El rey era un hombre acosado por las rebeliones de sus hijos y las presiones de una iglesia que amenazaba su autoridad. Quizá, en el salto y la flatulencia de Roland, encontraba el recordatorio necesario de que, bajo las coronas y las capas de púrpura, todos los hombres están hechos de la misma carne corruptible y los mismos gases mundanos. Pero la realidad de Roland es aún más profunda. Su presencia en los registros oficiales no es una anécdota, es una prueba de la técnica de la serjantía, una forma de tenencia donde el servicio personal al rey podía ser cualquier cosa que el monarca deseara. Roland era el guardián de la risa del rey, un cronista de lo grotesco que habitaba en el corazón mismo del imperio angevino. La riqueza extrema de los detalles que rodean este feudo nos obligan a observar a Roland no como una caricatura, sino como un estratega de lo ridículo. Ser dueño de una mansión y de tierras en Suffolk en el siglo XII no era una pesadilla de deudas, sino una posición de poder local. Roland caminaba por sus campos, sentía el crujido del cuero viejo de sus botas sobre la tierra que le pertenecía gracias a un espasmo de sus entrañas. Los campesinos que trabajaban bajo su mando sabían que su señor no había derramado sangre en las cruzadas, sino que había conquistado su posición en el escenario de un banquete, desafiando el decoro para salvar la cordura de un soberano. Es un pensamiento inquietante que la propiedad de la tierra, la base de todo poder medieval, pudiera depender de algo tan volátil como un sonido en el aire. A medida que los años pasaban, el nombre de Roland el Pedorro se grababa en los pergaminos con una tinta que el tiempo no ha podido borrar. Su historia nos habla de un mundo donde lo sagrado y lo profano caminaban de la mano, donde un rey podía dictar leyes que cambiarían el curso de la justicia occidental mientras se reía a carcajadas de una grosería ejecutada con maestría. Pero el misterio de Roland también tiene una sombra sombría. ¿Qué sentía el hombre tras la máscara del bufón? Era consciente de que su legado sería recordado no por su bondad o su gestión de las tierras, sino por un acto que la mayoría de los hombres intentan ocultar. El aislamiento de Roland, el especialista de la corte, debió ser absoluto. Era un hombre rico, sí, pero su riqueza era el pago por su humillación pública anual, una pesadilla de visibilidad que lo convertía en una propiedad viviente del trono. Con el tiempo, las tierras de Hemmingstone pasaron a otras manos. El registro nos dice que, finalmente, el servicio fue considerado indecente por monarcas posteriores que carecían del sentido del humor o de la humanidad cruda de los Plantagenet. El feudo fue transformado en un pago monetario, eliminando el salto, el silbido y el pedo de la historia oficial, intentando enterrar el enigma de Roland bajo una capa de respetabilidad burocrática. Pero el registro original permanece, una cicatriz fascinante en la piel de la historia inglesa, recordándonos que el poder a veces se deleita en lo indescifrable. El destino de los desaparecidos en el tiempo suele ser el olvido, pero Roland se aseguró una inmortalidad extraña. No necesitó una tumba de mármol con una efigie de guerrero, le bastó con un asiento en la mesa del rey y un contrato que desafiaba toda lógica. Su vida fue un recordatorio de que, en la gran comedia humana, los papeles más asombrosos no siempre son los que se escriben con gloria, sino los que se ejecutan con la audacia de quien no tiene nada que perder, excepto el aliento. Sin embargo, para registrar tal excentricidad en los anales de la historia, hacía falta una maquinaria administrativa sin precedentes, un ojo que todo lo viera y que no dejara ni una sola brizna de hierba, ni un solo suspiro de campesino, sin ser contado en las colinas de una Inglaterra recién conquistada, donde cada palmo de tierra debía rendir cuentas al destino final de un registro absoluto, el gran escrutinio, el libro del juicio final,
En las colinas de una Inglaterra recién conquistada, donde el humo de las aldeas sajonas aún manchaba el horizonte y el eco de los cascos normandos resonaba como un trueno persistente, se gestó uno de los actos de autoridad más absolutos y perturbadores de la Edad Media. No fue una batalla, ni una ejecución masiva, sino algo mucho más silencioso e indescifrable para la mente del hombre común de aquel entonces. El pesaje de un reino entero bajo la mirada gélida de Guillermo el Conquistador. En la Navidad de 1085, mientras la escarcha cubría las piedras de Gloucester, el monarca normando convocó a su consejo para dictar una orden que cambiaría para siempre el concepto de propiedad y existencia. Quería saberlo todo. No buscaba una cifra aproximada, sino un inventario colosal que no dejara fuera ni un solo buey, ni un solo acre de tierra, ni un solo alma que debiera tributo a su corona. El resultado de este mandato fue el libro del Domesday, un nombre que por sí solo disparaba el miedo en el corazón de los siervos y señores. Para los habitantes de las islas, este registro no era un simple censo administrativo, era el libro del juicio final. El término no era una hipérbole retórica, sino una descripción de su finalidad inapelable. Tal como el juicio divino no puede ser evadido ni cuestionado, los datos inscritos en aquellos pergaminos se convertían en la verdad legal definitiva. Una vez que la pluma del escriba trazaba el nombre de una propiedad y su valor, el destino de esa tierra quedaba sellado para la eternidad del reinado normando. Era una maquinaria de control inquietante que penetraba hasta en el último rincón de la vida cotidiana. El proceso de recolección de datos fue una operación de una envergadura asombrosa. Guillermo dividió sus nuevos dominios en 7 circuitos, enviando legaciones de comisarios reales, hombres de una lealtad indomable y una astucia administrativa feroz, para interrogar a las poblaciones locales. Estos enviados no llegaban como amigos, sino como inquisidores de la riqueza. En cada condado, en cada aldea, se formaban jurados mixtos de normandos y sajones que, bajo juramento sagrado, debían declarar la verdad sobre sus posesiones. El interrogatorio era exhaustivo y, para muchos, profundamente perturbador. ¿Quién era el dueño de la tierra en tiempos del rey Eduardo? ¿Quién la posee ahora? ¿Cuántos arados hay? ¿Cuántos esclavos? ¿Cuántos hombres libres? ¿Cuántos bosques para alimentar a los cerdos? ¿Cuántos prados? ¿Cuántas pesquerías? La precisión del escrutinio era tal que la crónica anglosajona, redactada por monjes que observaban este proceso con una mezcla de fascinación y horror, registró con amargura que no hubo un solo palmo de tierra, ni siquiera un buey, ni una vaca, ni un cerdo, que no quedara asentado en su escrito. Esta transparencia forzada ante el poder central generó un sentimiento de aislamiento y vulnerabilidad en una población que, hasta entonces, había vivido bajo leyes locales mucho más laxas. La mirada del rey ahora llegaba hasta el corral más apartado, hasta el molino más recóndito, eliminando cualquier espacio para la sombra o la evasión. La densidad narrativa de este libro es, en sí misma, una obra de arte del control. Imagina el sonido de cientos de plumas de ganso rascando el pergamino en la quietud de los monasterios de Winchester, donde los datos dispersos eran compilados y traducidos al latín, la lengua del poder indescifrable para el vulgo. El olor a tinta fresca y a piel de animal curtida llenaba las estancias mientras los escribas unificaban los 7 circuitos en un solo cuerpo de conocimiento colosal. Lo que emergió de aquel esfuerzo fue el Gran Domesday y su hermano menor, el Pequeño Domesday, que cubría con un detalle aún más asombroso los condados del este, como Norfolk y Suffolk. Este último, debido a su riqueza extrema en detalles, nunca llegó a ser sintetizado en el volumen principal, quedando como un testimonio crudo de la obsesión de Guillermo por el orden. Pero el libro del juicio final no solo hablaba de propiedades, hablaba de un cambio de estirpe.
Incluso el aspecto físico de los volúmenes inspira un respeto sombrío. El peso de las pieles de buey necesarias para crear el pergamino, la encuadernación masiva, el carácter inamovible de sus columnas de texto, todo en el libro del juicio final estaba diseñado para durar 1000 años, y en efecto, ha sobrevivido. Es un enigma histórico que una obra de tal magnitud fuera completada en menos de un año, un testimonio de la eficiencia brutal de la administración normanda. Guillermo no llegó a ver el resultado final en su totalidad. La muerte lo reclamó poco después de que las últimas entradas fueran registradas, pero su ojo de conquistador sigue observando Inglaterra a través de esas páginas. Hoy, cuando consultamos el Domesday, no solo vemos datos económicos, vemos el mapa de una nación que fue diseccionada en vida, un territorio que fue obligado a revelar todos sus secretos ante un trono hambriento de control. El misterio de cómo una población tan vasta pudo ser sometida a un escrutinio tan íntimo en una época de comunicaciones lentas sigue siendo fascinante. Es el monumento más grande a la voluntad de un solo hombre de poseer no solo el presente, sino el futuro de sus súbditos, asegurándose de que nadie, ni siquiera tras el destino final de los desaparecidos en el tiempo, pudiera decir que no debía nada al rey. Esa misma determinación por el control absoluto, esa lucha incansable por reclamar lo que se considera propio por derecho de sangre o de espada, no se limitaba a los registros de tierras. A veces, la contienda por el dominio de Inglaterra se resolvía en el choque brutal de escudos y en la agonía de jóvenes reyes, cuya resistencia física les valió nombres de leyenda, solo para encontrar un final tan oscuro e inquietante como el fondo de un pozo olvidado. El fin de Edmundo Lado de Hierro. En el fatídico año de 1016, Inglaterra no era un reino, sino una herida abierta que se desangraba bajo el acero de dos hombres jóvenes, hambrientos de gloria y poseídos por una voluntad colosal. El aire de aquel otoño olía a cobre y a tierra removida, un perfume metálico que anunciaba el fin de una era. Sobre el trono de Wessex se alzaba Edmundo, un monarca de apenas 26 años, a quien sus guerreros, en un arrebato de respeto casi místico, habían apodado Lado de Hierro. Su apodo no era una metáfora vacía, era el reconocimiento a una resistencia física y espiritual que rayaba en lo sobrenatural. Frente a él, Canuto, el príncipe danés, un estratega de una astucia inquietante que veía en la isla no un hogar, sino una presa que debía ser sometida por el fuego o por el engaño. Aquel año, el destino de los anglosajones se decidió en el choque de 5 batallas brutales, una danza de muerte que culminaría en un enigma que aún hoy eriza la piel de quienes estudian las sombras del pasado. La atmósfera de aquel tiempo era de una densidad opresiva. Imagina el peso de la cota de malla sobre los hombros fatigados, el frío cortante que entumecía los dedos alrededor de la empuñadura de la espada y el sabor del miedo mezclado con la determinación más pura. Edmundo había pasado meses cabalgando de un extremo a otro de su reino, reuniendo ejércitos de hombres que ya no tenían nada que perder excepto su libertad. Su figura, recortada contra los cielos grises de las marismas, era el último faro de esperanza para un pueblo que veía cómo las naves vikingas devoraban sus costas. Sin embargo, la mayor amenaza para el Lado de Hierro no venía del otro lado del mar, sino de los hombres que se sentaban a su propia mesa. La tragedia alcanzó su punto álgido en los campos de Asandún, en octubre de aquel mismo año. El choque de los muros de escudos fue un estruendo ensordecedor, una sinfonía de madera astillada y gritos que se perdían en el viento. Edmundo luchó con una ferocidad asombrosa, abriendo brechas en las filas danesas, pero el destino ya había sido pactado en la sombra. Iadric Streona, el conde de Mercia, un hombre cuya capacidad para la traición era tan indescifrable como perturbadora,
desertó en el momento crítico, arrastrando consigo a una parte vital del ejército inglés. La derrota fue colosal. Los mejores hombres de Inglaterra, la flor de su nobleza, cayeron bajo el hacha de Canuto, dejando a Edmundo con el corazón roto y un reino fragmentado. Agotados por la carnicería, los dos rivales se reunieron en una pequeña isla en medio del río Severn, cerca de Deerhurst. El encuentro en la isla de Alney es una de las escenas más fascinantes de la crónica medieval. Allí, rodeados por el murmullo de las aguas heladas, el Lado de Hierro y el Gran Danés pactaron una tregua que dividía Inglaterra. Edmundo conservaría Wessex, mientras que Canuto gobernaría el norte y el centro. Pero el tratado ocultaba una cláusula que dispararía la curiosidad de los cronistas futuros: un pacto de supervivencia. Aquel que sobreviviera al otro heredaría el reino completo. Edmundo era joven, fuerte y su cuerpo parecía hecho de la misma materia que su sobrenombre. Nada hacía presagiar que su destino final estuviera a la vuelta de la esquina. Apenas 6 semanas después de firmar la paz, el 30 de noviembre de 1016, Edmundo Lado de Hierro murió de forma repentina. El enigma de su desaparición es uno de los sucesos más inquietantes de la historia británica. Las crónicas anglosajonas, habitualmente meticulosas con las muertes reales, guardan un silencio sepulcral sobre la causa, limitándose a registrar que el rey pasó a mejor vida. Este vacío informativo es, en sí mismo, un grito de sospecha. ¿Cómo pudo un guerrero que había sobrevivido a 5 batallas campales en un solo año sucumbir en la paz de su hogar sin previo aviso? Es aquí donde el relato se adentra en el territorio de la pesadilla. Relatos posteriores, susurrados en los rincones de las abadías y registrados por cronistas como Enrique de Huntingdon, describen un final de una crudeza perturbadora. Se cuenta que, mientras el rey se encontraba en la intimidad de su cámara para atender una necesidad natural, un asesino, presuntamente enviado por el traidor Eadric Streona, o incluso bajo el conocimiento de Canuto, se ocultó en las profundidades del pozo de la letrina. En el momento en que el monarca se sentó, el ejecutor hundió una hoja afilada o una punta de lanza hacia arriba, atravesando el cuerpo del rey en una zona vulnerable que ninguna armadura podía proteger. El dolor debió ser indescriptible, el grito de un gigante derribado por la espalda en el lugar más humillante. La imagen de Edmundo, el hombre de hierro, desangrándose en el suelo de su propia cámara, mientras el asesino huía por las cloacas, es una paradoja asombrosa. El destino de este monarca nos recuerda que ni la mayor de las fuerzas físicas puede salvaguardar a un hombre de la traición más rastrera. Con su muerte, el camino quedó libre para Canuto, quien se convirtió en el único gobernante de Inglaterra, uniendo la isla a su imperio del Mar del Norte. El dolor de la familia de Edmundo y el aislamiento de los supervivientes sajones fueron totales. Su héroe se había ido, y con él la última chispa de resistencia ante la marea nórdica. Canuto, en un gesto de una justicia tan poética como inquietante, mandó ejecutar al traidor Eadric Streona poco tiempo después. Se dice que, cuando Eadric reclamó una recompensa por haber eliminado al rival del rey, Canuto respondió que lo elevaría por encima de todos los nobles de Inglaterra. Cumplió su palabra colocando su cabeza en una pica sobre la torre más alta de Londres. Pero el enigma de la muerte de Edmundo nunca fue resuelto de forma oficial. Los restos del rey fueron llevados a la abadía de Glastonbury, donde fueron depositados cerca de su abuelo, el gran Edgar. Sin embargo, incluso en la muerte, la paz le sería esquiva, ya que su tumba se perdería siglos después bajo las ruinas de la Reforma, dejando su paradero final como un misterio más entre las piedras cubiertas de hiedra. La desaparición de Edmundo Lado de Hierro marcó el cierre de una puerta que nunca volvió a abrirse. Fue el fin de la línea directa de los reyes guerreros de Wessex
que habían luchado contra el paganismo durante siglos. Su historia es un recordatorio de que la gloria se escribe con sangre, pero la posteridad a menudo se decide en la oscuridad de una conspiración indescifrable. El vacío dejado por su muerte permitió que una nueva estirpe echara raíces, una que transformaría la estructura misma de la sociedad inglesa, pero que siempre viviría bajo la sospecha de haber nacido de un acto de infamia en la penumbra de una noche de noviembre. Esa misma obsesión por la posteridad, esa lucha desesperada por preservar no solo el reino, sino el despojo mortal de quienes lo gobernaron, perseguiría a los monarcas ingleses durante generaciones. Pues, si el fin de un rey podía ser tan abrupto y perturbador como el de Edmundo, la búsqueda de un descanso eterno y seguro se convertiría en una odisea que llevaría los restos de los más grandes entre los grandes a una diáspora silenciosa y fascinante a través de las cenizas del tiempo. La diáspora de los restos de Alfredo el Grande resulta un desafío a la lógica, una paradoja que raya en lo cruel, que el hombre que salvó a un reino entero de las fauces de la extinción, el legislador que dio forma a la identidad de Inglaterra y el erudito que iluminó la oscuridad de la época sajona, no haya podido asegurar para sí mismo un rincón de descanso eterno. Alfredo el Grande, el único monarca inglés que porta tal epíteto con justicia, es hoy una sombra sin hogar, un espíritu cuyos despojos han sido arrastrados, profanados y dispersados por el viento de la historia. Es el enigma de un soberano colosal cuya tumba se convirtió en un laberinto de cenizas y olvido, recordándonos que incluso la gloria más asombrosa es vulnerable ante la ceguera de los siglos venideros. Cuando el aliento abandonó a Alfredo, en el otoño de 899, su pueblo lloró la pérdida del escudo de Wessex. Su entierro inicial tuvo lugar en el Old Minster de Winchester, la catedral que servía como corazón espiritual de su dominio. Pero aquel era solo el inicio de una odisea póstuma inquietante. Alfredo, en su previsión característica, había soñado con un nuevo monasterio, el New Minster, que se alzaría justo al lado. Fue su hijo, Eduardo el Viejo, quien cumplió la promesa, y en una ceremonia cargada de una pompa hoy indescifrable, trasladó los restos de su padre al nuevo santuario. Durante un siglo, el monarca descansó bajo el parpadeo de las velas y el murmullo de los salmos, rodeado de su estirpe, en una paz que parecía tan sólida como las piedras de su reino. Sin embargo, la llegada de los normandos trajo consigo una ambición arquitectónica que no entendía de sentimentalismos sajones. En el año 1110, una procesión solemne cruzó las calles de Winchester. Los monjes, con el rostro marcado por la gravedad del momento, portaban las arcas de plomo que contenían a Alfredo, a su esposa y a su hijo. Se dirigían al norte, hacia la abadía de Hyde, un complejo monástico de una riqueza extrema situado extramuros. Allí, frente al altar mayor, los despojos reales fueron depositados una vez más. Imagina el silencio absoluto de aquel templo, el aroma a incienso fundiéndose con el frío cortante de la piedra, mientras el hombre que detuvo a las hordas vikingas era confiado a la protección de los muros de Hyde. Durante más de 400 años, este fue su santuario, un lugar de peregrinaje donde el misterio de su grandeza seguía vivo. La verdadera pesadilla comenzó en 1538. Enrique VIII, impulsado por una codicia de Estado y una ruptura religiosa colosal, ordenó la disolución de los monasterios. La abadía de Hyde, con su historia milenaria y sus tesoros sagrados, fue entregada a la piqueta. Los comisionados reales, hombres sin veneración por el pasado, desmantelaron el lugar con una eficiencia perturbadora. El plomo de los techos fue fundido, las piedras de Caen fueron vendidas como material de construcción y las tumbas. Las tumbas fueron saqueadas. Se dice que los ataúdes de plomo de la familia real fueron abiertos para arrancar el metal precioso, dejando los huesos expuestos al aire rancio de la ruina.
El destino de los desaparecidos en aquel caos es un vacío en los anales. Durante siglos, la ubicación exacta de los restos del gran Alfredo se convirtió en una leyenda borrosa bajo los montones de escombros y maleza. Lo que sucedió en 1788 es, quizá, el episodio más asombroso y lamentable de este relato. Las autoridades locales decidieron construir una pequeña prisión sobre el sitio olvidado de la abadía. Los reclusos, encargados de excavar los cimientos de su propia celda, se toparon con algo indescifrable: 3 sarcófagos de piedra, situados exactamente donde antaño se alzaba el altar mayor. Un testigo de la época, un sacerdote llamado John Milner, registró con horror cómo los prisioneros, siguiendo órdenes de capataces ignorantes, destrozaron las tumbas con picos y palas. Los huesos del monarca que unificó Inglaterra fueron lanzados al lodo de las zanjas, dispersados como basura entre la tierra removida. El plomo que protegía los restos fue vendido por unas pocas monedas y los fragmentos de piedra fueron enterrados en pozos profundos. Fue un acto de profanación tan colosal que la mente se niega a aceptarlo. El rey filósofo, el guerrero santo, terminó bajo los pies de los criminales más bajos de la ciudad. El enigma se volvió aún más fascinante en la era victoriana. En 1866, un anticuario local de dudosa reputación, John Mellor, afirmó haber recuperado la osamenta del rey. Mellor excavó en el solar de la antigua abadía y presentó al mundo un conjunto de huesos que, según él, pertenecían a Alfredo. Estos restos fueron comprados por el rector de la cercana iglesia de San Bartolomé y enterrados en una tumba sin marcar en el cementerio parroquial. Durante más de un siglo, los visitantes depositaron flores sobre aquel montículo de hierba, creyendo que rendían homenaje al Salvador de la nación. Pero el misterio no se dejaría resolver tan fácilmente. En 2013, un equipo de investigadores, armados con la tecnología más avanzada que nuestra época puede ofrecer, exhumó aquella tumba. Lo que encontraron fue una paradoja perturbadora. Los huesos pertenecían a, al menos 6 individuos diferentes, y databan de siglos después de la muerte de Alfredo. Mellor había vendido un fraude. Sin embargo, en medio de la decepción, surgió un rayo de luz indescifrable. Los arqueólogos regresaron a los almacenes del Museo de Winchester para revisar los fragmentos encontrados en excavaciones previas en la abadía de Hyde. Allí, entre restos anónimos, encontraron un pequeño trozo de hueso pélvico. Tras un análisis minucioso que evitó cualquier término prosaico, se determinó que pertenecía a un hombre adulto de la edad de Alfredo en el momento de su muerte, y, lo más asombroso, las pruebas de datación situaron el fragmento exactamente en el siglo IX. Aquel pequeño trozo de hueso es, posiblemente, todo lo que queda de la presencia física del más grande de los reyes ingleses. Es un recordatorio fascinante de la fragilidad de nuestra existencia terrenal. Alfredo el Grande, que construyó fortalezas para proteger a su pueblo, que tradujo libros para elevar sus mentes, y que forjó una marina para defender sus mares, terminó reducido a un fragmento perdido en una caja de cartón. El resto de su cuerpo permanece oculto, quizá bajo las casas de un barrio moderno, quizá mezclado para siempre con la tierra de Winchester, formando parte del mismo suelo que juró defender. La diáspora de sus restos es una crónica de la ingratitud y del paso devastador del tiempo. Sin embargo, hay algo inquietante y poético en este hecho. Al no tener una tumba magnífica, Alfredo se ha vuelto omnipresente. No está encerrado en una catedral de mármol frío. Está en el aire de las colinas, en el susurro de los ríos y en la esencia misma de la tierra inglesa. Su ausencia física es, en realidad, una presencia indescifrable que nos obliga a buscarlo no en la muerte, sino en la obra viva que dejó tras de sí. El hombre que salvó a un reino y no pudo salvar su propia tumba, se convirtió, al final,
en el reino mismo. Esta búsqueda de la seguridad y el refugio, este deseo de escapar de un destino impuesto por otros, no fue solo una preocupación de los muertos. Hubo quienes, en vida, se encontraron atrapados por muros mucho más imponentes y diseñados para que nadie pudiera burlarlos. Mientras los huesos de los reyes eran movidos por manos ajenas, un hombre de una astucia perturbadora y una ambición incendiaria se preparaba para desafiar la lógica de la prisión más famosa del mundo, demostrando que incluso las torres de piedra más colosales tienen grietas por las que la libertad puede filtrarse si se tiene el ingenio suficiente. La fuga del obispo incendiario, Ranulph Flambard. En los muros de piedra de la Torre de Londres, donde el aliento del Támesis se convierte en una bruma grisácea que devora los contornos del mundo, se alza un monumento al miedo y a la ambición. La Torre Blanca, ese monolito de cal y roca de Caen que Guillermo el Conquistador ordenó erigir para silenciar el corazón de los sajones, no fue concebida inicialmente como una mazmorra, sino como un palacio de una autoridad inquietante. Sin embargo, en el invierno de 1101, sus estancias de techos altos y corrientes de aire gélido se convirtieron en la jaula de un hombre cuya vida era un enigma de codicia y astucia, Ranulph Flambard. Él, que había sido la mano derecha de reyes y el arquitecto de impuestos que desangraban al reino, estaba a punto de protagonizar un suceso asombroso que marcaría para siempre el destino de los prisioneros de Estado. Ranulph no era un hombre común. Conocido como el incendiario, por su capacidad para prender fuego a la paz social con sus exigencias financieras, había servido a Guillermo el Rojo con una lealtad indomable. Bajo su supervisión, el gran escrutinio que vimos anteriormente cobró una dimensión aún más perturbadora, convirtiéndose en una herramienta de precisión para extraer cada moneda de plata de los bolsillos de nobles y plebeyos por igual. Pero cuando la flecha maldita reclamó la vida de Guillermo el Rojo en el New Forest, la fortuna de Flambard se desmoronó con una fascinante rapidez. El nuevo rey, Enrique I, necesitaba un chivo expiatorio para purgar los pecados del régimen anterior y consolidar su propio trono. Flambard, el obispo de Durham, fue el elegido para inaugurar la Torre de Londres como prisión real. Imagina que te encuentras en la penumbra de la cámara superior de la Torre Blanca. El aire apesta a humo de antorcha y al hedor acre del río que fluye más abajo. El frío es un compañero constante que se filtra por las aspilleras, entumeciendo los dedos de quien intenta sostener una pluma o un rosario. Pero Ranulph no pasaba sus días en oración ni en el lamento del aislamiento de los supervivientes de la vieja corte. Como obispo, se le permitía mantener un lujo asombroso. Tenía sirvientes, recibía comida de una riqueza extrema y, lo más importante, se le permitía invitar allí a sus carceleros a suntuosos banquetes de vino y especias. En medio de aquellas risas forzadas y el tintineo de las copas, el incendiario estaba tejiendo una red de engaño indescifrable. El enigma de su fuga comenzó con un barril de vino. No era una simple entrega para calmar la sed de los guardias, sino un caballo de Troya de una audacia colosal. En el interior del tonel, camuflada entre el aroma embriagador del fermento, se encontraba una soga de cáñamo, larga y de una textura vasta que prometía quemar las manos de quien se atreviera a confiarle su vida. Flambard esperó el momento exacto, una noche en la que el cansancio y la embriaguez hubieran rendido a sus custodios. Mientras los guardias se sumían en un sueño pesado provocado por el exceso de alcohol y la falsa confianza en los muros de la torre, el obispo actuó. La técnica de su descenso fue un desafío a la lógica de la seguridad medieval. A sus 40 años, un hombre de su estatus no estaba acostumbrado al esfuerzo físico de una huida desesperada. Sin embargo, Ranulph ató la cuerda al pilar de una ventana y se lanzó al vacío. Imagina que eres tú quien cuelga de esa soga en la oscuridad absoluta de la noche londinense.
El viento del Támesis azota tu rostro, mientras tus pies buscan desesperadamente un apoyo en la piedra resbaladiza por la humedad. La altura era de casi 30 metros, una caída que habría significado un destino fatal inmediato si la soga fallaba o si las fuerzas le abandonaban. El crujido de la cuerda contra el alféizar es el único sonido en el silencio perturbador de la fortaleza. Se dice que la soga era demasiado corta. En los últimos metros de su descenso, Ranulf tuvo que soltarse y caer sobre el lodo helado de la orilla, hiriéndose las manos y las piernas en el impacto. Pero el dolor no lo detuvo. En las sombras de la orilla, sus aliados le esperaban con caballos y una ruta de escape ya trazada hacia la costa. Mientras los guardias despertaban con el dolor de cabeza de la resaca y descubrían la celda vacía, el obispo más odiado de Inglaterra ya estaba cruzando el Canal de la Mancha rumbo a Normandía. Fue el primer hombre en escapar de la Torre de Londres, demostrando que ninguna muralla es lo suficientemente alta para contener a una mente poseída por una voluntad indomable. El horror del suceso para el joven rey Enrique primero fue total. La fuga de Flambard no fue solo una humillación, sino una amenaza política colosal. Desde el exilio, el obispo comenzó a instigar al hermano del rey, Roberto de Normandía, para que invadiera Inglaterra y reclamara el trono. Ranulf no buscaba el perdón, buscaba la venganza. Su presencia en la corte normanda era un recordatorio inquietante de que el poder real siempre es vulnerable a los hombres que conocen sus secretos más profundos y sus debilidades financieras. Incluso en su destino final, Flambard siguió siendo una figura fascinante e indescifrable. Tras años de intrigas y conflictos, logró negociar su regreso a Inglaterra, recuperando su sede en Durham y dedicando sus últimos años a la construcción de la magnífica catedral que hoy se alza sobre el río Wear. Es una paradoja asombrosa que un hombre cuya vida estuvo marcada por la extorsión y la fuga sea recordado hoy por la belleza sublime de las piedras que ordenó colocar. Murió en su lecho en 1128, tras una vida que desafió todos los límites del decoro y la ley, dejando tras de sí un rastro de cenizas y grandeza. La historia de Ranulf Flambard nos enseña que la libertad a menudo se encuentra en el lugar más inesperado, en el fondo de un barril de vino o en la punta de una soga desgastada. Su fuga de la Torre Blanca permanece como un monumento a la audacia humana, una grieta en la armadura del sistema normando que Guillermo el Conquistador nunca llegó a prever. Pero el destino, siempre caprichoso y a menudo cruel con los hombres de poder, guardaba una tragedia mucho más profunda para la dinastía que Flambard tanto había ayudado a consolidar y a la vez a poner en peligro. Porque el mar, ese mismo mar que permitió al obispo incendiario alcanzar las costas francesas para tramar su regreso, aguardaba en la gélida noche del 25 de noviembre de 1120 para reclamar un tributo mucho más caro. Lo que el hombre puede construir con piedra y soga, el océano puede devorarlo en un instante de embriaguez y orgullo, sepultando bajo sus aguas negras las esperanzas de todo un imperio y dejando tras de sí un abismo de cristal que cambiaría para siempre el curso de la historia. El abismo de cristal, el naufragio del barco blanco. En la gélida noche del 25 de noviembre de 1120, las aguas del Canal de la Mancha se transformaron en un espejo de azabache, imperturbable y traicionero, que aguardaba para devorar el futuro de toda una nación. En el puerto de Barfleur, Normandía, la atmósfera era de una embriaguez colosal y una confianza que rayaba en la blasfemia. El barco blanco, la nave más moderna, veloz y fascinante de su tiempo, mecía su casco recién calafateado sobre las olas, mientras las antorchas iluminaban las risas de la flor y nata de la aristocracia anglo-normanda. A bordo se encontraba Guillermo Adelín, el único hijo legítimo del rey, Enrique I,
y heredero directo al trono de Inglaterra. Era un joven sobre cuyos hombros descansaba la estabilidad de un imperio, rodeado de una comitiva de más de 300 nobles, caballeros y damas de la alta alcurnia, todos ellos entregados a un festín de vino y soberbia que nublaba el juicio de los marineros y el propio capitán. Thomas Fitzstephen, el comandante de la nave, no era un hombre cualquiera. Su padre había capitaneado el barco que llevó a Guillermo el Conquistador a las costas de Hastings en 1066. Esa herencia de gloria naval le confería una autoridad indiscutible. Pero aquella noche, la tradición se convirtió en una trampa de orgullo indescifrable. El rey Enrique I ya había zarpado horas antes en una flota separada, dejando a su hijo y a su séquito la tarea de alcanzarlo en mar abierto. La orden del príncipe Guillermo fue tajante: forzar los remos, desplegar las velas al máximo y demostrar que el barco blanco era capaz de superar a la escolta real antes de llegar a las costas inglesas. Los barriles de vino corrieron libremente no solo entre los nobles, sino también entre la tripulación, convirtiendo lo que debía ser una travesía de estado en una pesadilla de negligencia. El momento del impacto fue un estruendo que desgarró el silencio del océano. Apenas a una milla de la costa, la proa del barco blanco se estrelló contra la roca de Quillebeuf, un colmillo de piedra oculto bajo la marea que los marineros, cegados por la embriaguez, no supieron evitar. El crujido del madero viejo rompiéndose bajo la fuerza del agua fue el último sonido de la opulencia. El abismo de cristal se abrió bajo sus pies, y el agua gélida, un frío cortante que paralizaba los pulmones, comenzó a inundar las cámaras de lujo, donde momentos antes se brindaba por el porvenir. El pánico que se apoderó de los pasajeros fue perturbador. Los gritos de auxilio se perdían en la inmensidad de una noche sin estrellas, mientras el barco comenzaba su descenso final hacia el fondo del canal. En un último acto de desesperada lealtad, los guardias del príncipe lograron colocar a Guillermo Adelín en un pequeño bote de salvamento. Tenía el camino libre hacia la orilla, pero el destino de los desaparecidos está escrito con la tinta de la tragedia. Al escuchar los gritos desgarradores de su media hermana, la condesa de Perche, que suplicaba desde la cubierta que se hundía, el príncipe ordenó a los remeros regresar hacia la estructura agonizante del barco blanco. Fue su sentencia de muerte. En cuanto el pequeño bote se acercó al naufragio, una horda de hombres y mujeres, enloquecidos por el terror y el instinto de supervivencia, se lanzó al agua y trepó sobre la frágil embarcación. El peso fue excesivo. El bote volcó, arrastrando al heredero de Inglaterra hacia las profundidades, donde el frío y la oscuridad sepultaron para siempre las esperanzas de la dinastía normanda. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por el chapoteo del agua contra los restos de madera flotante. De las 300 almas que habían zarpado con cánticos de victoria, solo una sobrevivió para contar el horror del suceso. Berold, un carnicero de Rouen que había subido a bordo para cobrar unas deudas y que, gracias a su grueso abrigo de piel de buey, logró resistir la hipotermia, aferrado a un mástil que sobresalía de las olas. Él fue el cronista involuntario de la desaparición de una generación entera de líderes. Según su testimonio, el capitán Thomas Fitzstephen llegó a emerger a la superficie, pero al enterarse de que el príncipe había perecido, prefirió dejarse arrastrar por las corrientes antes que enfrentarse a la ira del rey. La noticia del naufragio tardó días en llegar a Inglaterra. Nadie se atrevía a informar al monarca de que su mundo se había hundido en una roca de Normandía. Cuando finalmente un niño fue enviado a los pies del trono para contarle al rey lo sucedido, Enrique I se desplomó. Los cronistas aseguran que el rey jamás volvió a sonreír. El aislamiento de los supervivientes políticos, aquellos que no estaban en el barco, pero que ahora veían cómo el reino se quedaba sin heredero, dio paso a una incertidumbre asombrosa. Aquella noche no solo murieron personas, murió la paz.
La pérdida de Guillermo Adelín dejó un vacío indescifrable que desembocaría años después en la anarquía, una guerra civil que desangraría el país durante décadas. El enigma del barco blanco reside en cómo un cúmulo de decisiones triviales y arrogantes pudo derribar un imperio en plena cúspide. La fascinante perfección técnica de la nave se reveló como un juguete roto ante la furia de la naturaleza y la debilidad humana. El destino de los cuerpos, la mayoría de los cuales nunca fueron devueltos por el mar, se convirtió en una leyenda de fantasmas que los marineros del canal siguen susurrando cuando la niebla es especialmente densa. El barco blanco es el recordatorio más inquietante de que el poder real, por muy colosal que parezca, siempre está a merced de un error, de un exceso de vino o de una roca traicionera que aguarda en la oscuridad. El Canal de la Mancha guarda en su lecho los restos de una corte que creía poseer el tiempo. Las joyas, las coronas y los nombres ilustres fueron asimilados por la arena y el lodo, transformándose en una advertencia eterna sobre la fragilidad de las ambiciones. Pero mientras el mar reclamaba la sangre del nieto, el recuerdo del abuelo, aquel que había cruzado estas mismas aguas para reclamar su corona con fuego, seguía pesando sobre la historia como una losa de piedra negra. Porque la muerte, que se llevó al joven heredero con la rapidez de una marea traicionera, ya había dado una lección de amargura y horror décadas antes, cuando el primer gran conquistador de estas tierras se enfrentó a su propio final. Un final que, lejos de la serenidad de los altares, se convertiría en un espectáculo tan perturbador y grotesco que pondría a prueba la resistencia de quienes juraron servirle hasta el último aliento. El último aliento del conquistador, en los confines de la abadía de Saint-Étienne, donde el aire se tornó irrespirable bajo el peso de una atmósfera cargada de presagios, se escribió el capítulo más perturbador de la vida del hombre que había doblegado a Inglaterra bajo su voluntad de hierro. Guillermo el Conquistador, el bastardo de Normandía que cruzó el mar para reclamar una corona con el filo de su espada, no encontró en su lecho de muerte la paz que sus victorias parecían haberle comprado. Su final no fue el de un héroe rodeado de lamentos sagrados, sino una crónica de horror, abandono y un destino final tan grotesco que desafía la imaginación más sombría. Fue el ocaso de un coloso cuya sola sombra hacía temblar a Europa, pero cuya carne, al final, se rebeló contra la dignidad de su rango en un acto de una crudeza asombrosa. Todo comenzó en el verano de 1087, durante el asedio de la ciudad de Mantes. Imagina que te encuentras en medio del estruendo de los incendios, el crujido de las vigas que colapsan y el calor sofocante de una ciudad entregada a las llamas. Guillermo, un hombre que en su madurez se había vuelto de una corpulencia colosal, cabalgaba entre las ruinas humeantes. En un momento de agitación, su caballo dio un salto violento sobre unas brasas ardientes, lanzando el cuerpo del monarca contra el pomo metálico de su silla de montar. El impacto fue seco, una herida interna indescifrable que comenzó a devorarlo por dentro en el más absoluto silencio. Lo que para un hombre joven habría sido un contratiempo, para el cuerpo fatigado y pesado del conquistador, fue una sentencia de muerte que se gestaba en la penumbra de sus entrañas. El rey fue trasladado al priorato de Saint-Gervais, cerca de Rouen, donde pasó sus últimos días en una agonía fascinante y aterradora. Imagina el frío cortante de los muros de piedra enfrentado al sudor febril que empapaba las pieles de Marta del soberano. Sus hijos, movidos por una ambición que superaba a la piedad, no aguardaron a que su padre exhalara el último suspiro para comenzar a despedazarse por el poder. Guillermo Rufo partió hacia Inglaterra para asegurar la corona. Enrique corrió a recoger su herencia en plata, y Roberto, el primogénito, permanecía en rebelión. El hombre que había gobernado con una autoridad indomable se encontraba ahora solo,
rodeado únicamente por clérigos que contaban sus minutos y sirvientes que ya le miraban no como a un rey, sino como a un objeto de expolio. En el momento exacto en que la vida abandonó el cuerpo del conquistador, el 9 de septiembre, se desató una escena de un egoísmo perturbador. Los sirvientes y nobles presentes, en lugar de guardar luto, se lanzaron sobre sus pertenencias. Robaron las joyas, las telas preciosas, los muebles y hasta la ropa del monarca, dejando el cuerpo del hombre que cambió el curso de la historia casi desnudo sobre el suelo frío de la estancia. El aislamiento del difunto era absoluto. La gloria de Hastings se había disuelto en la mezquindad de una habitación saqueada. Fueron los monjes de la zona quienes, movidos por una caridad que rozaba lo heroico, prepararon el traslado del soberano hacia su lugar de descanso definitivo en Caen. Pero el enigma del horror apenas estaba comenzando. El traslado del cuerpo hasta la abadía de Saint-Étienne fue una odisea de infortunios. Durante el trayecto se desató un incendio en la ciudad de Caen que obligó a detener la procesión, como si el fuego que marcó su carrera militar quisiera reclamar su presencia una última vez. Cuando finalmente llegaron al templo, la ceremonia fue interrumpida por un hombre llamado Astelin, quien a gritos denunció ante los presentes que la iglesia se había construido sobre tierras robadas a su familia por el propio Guillermo. El entierro del hombre más poderoso de la cristiandad tuvo que detenerse para que los obispos negociaran allí mismo el pago de una deuda de tierras, una humillación póstuma que añadía una capa de ironía indescifrable al suceso. Lo que sucedió a continuación es lo que habita en las pesadillas de los historiadores. Debido a la demora y al calor incesante, el proceso de descomposición en el interior del monarca se había acelerado de una forma asombrosa. Cuando los enterradores intentaron introducir el cuerpo en el sarcófago de piedra tallada, descubrieron con horror que el espacio era demasiado estrecho para la anatomía colosal del rey. En lugar de buscar otra solución, los hombres, dominados por la prisa y el nerviosismo, intentaron forzar el cuerpo dentro del mármol. Imagina el silencio de la abadía, roto solo por los cánticos gregorianos, siendo súbitamente destrozado por un estallido sordo. La presión acumulada por los gases de la putrefacción hizo que el vientre del monarca reventara ante los ojos de los obispos, los nobles y los monjes. Un efluvio de una ferocidad indescifrable, una fragancia a muerte y corrupción tan colosal que ningún incienso pudo enmascarar, inundó el recinto sagrado. Los presentes, presas de un pánico visceral, se cubrieron el rostro con sus capas y huyeron hacia las salidas, buscando un soplo de aire puro que les salvara del hedor de su soberano. La ceremonia se apresuró entre náuseas y rezos entrecortados, sepultando los restos del conquistador en una mezcla de fluidos inquietantes y vergüenza. El destino final de los restos de Guillermo el Conquistador es una metáfora de su propia vida, tumultuoso, violento y carente de paz. Su tumba sería profanada siglos después durante las guerras de religión y la Revolución Francesa, hasta que solo quedó de él un solo hueso del muslo, guardado como una reliquia de un pasado que se niega a ser enterrado del todo. El enigma de su muerte nos recuerda que la grandeza terrenal es una máscara que cae de la forma más brutal ante las leyes de la naturaleza. Guillermo, que reclamó un reino, no pudo reclamar un entierro digno, quedando su nombre ligado para siempre a esa escena de pesadilla en los suelos de Caen. Esa mancha de horror, ese sentimiento de que una fuerza invisible y malévola persigue a los que ostentan el poder, no murió con el primer rey normando. Por el contrario, pareció quedar impregnada en el mismo suelo que él tanto amó, especialmente en los bosques donde buscaba refugio y placer. La tragedia que comenzó con un golpe en una silla de montar se transformaría en una maldición persistente que acecharía a su linaje, convirtiendo los verdes paisajes de caza en un escenario de muertes inexplicables
y flechas que parecían guiadas por una mano que no pertenecía a este mundo. La maldición de la flecha. El enigma de New Forest. Es un desafío a la lógica que un solo bosque reclame la sangre de toda una estirpe, como si las raíces mismas de los robles se hubieran nutrido de una sed de venganza indescifrable. New Forest, una vasta extensión de brezos, helechos y arboledas umbrías en el sur de Inglaterra, no es simplemente un paraje natural. Es un monumento a la soberbia de un conquistador y el escenario de una pesadilla recurrente para la dinastía normanda. Durante décadas, este lugar, bautizado como Nuevo por Guillermo el Conquistador, tras expulsar a miles de campesinos y demoler 36 parroquias para convertirlo en su coto privado, pareció cobrar una renta de sangre fascinante y perturbadora. 3 miembros de la familia real, incluyendo a un rey en la cúspide de su poder, encontraron allí un destino final marcado por el vuelo de una flecha errática o por accidentes que desafían toda explicación racional. Para comprender la densidad narrativa de esta maldición, debemos situarnos en la atmósfera de un bosque que no fue creado por la naturaleza, sino por el ego de un hombre. Guillermo el Conquistador amaba a los ciervos como si fuera su propio padre, y para proteger su juego de caza, dictó leyes que castigaban con la ceguera o la mutilación a cualquier hombre común que se atreviera a herir a una bestia en sus dominios. El aislamiento de los supervivientes de aquellas tierras confiscadas, hombres y mujeres que vieron sus hogares convertidos en maleza para el placer real, engendró un odio que muchos creen que se filtró en la tierra misma. La paradoja es colosal. El lugar destinado al descanso y la diversión del monarca se convirtió en la trampa mortal de su estirpe. El primero en caer fue Ricardo, el segundo hijo de Guillermo, un joven de una vitalidad asombrosa que, según los cronistas, murió en New Forest debido a una pestilencia o un golpe fatal contra una rama baja mientras perseguía a su presa. Años más tarde, otro Ricardo, el hijo ilegítimo de Roberto de Normandía, encontró su fin en el mismo bosque, atravesado por una flecha disparada por uno de sus propios hombres en medio del caos de la caza. 2 muertes en el mismo lugar podrían considerarse una coincidencia trágica, pero lo que sucedió el 2 de agosto de 1100 elevó el misterio a la categoría de enigma histórico indescifrable. Aquel día, Guillermo II, conocido como Guillermo Rufo por su rostro encendido y su temperamento volcánico, cabalgaba por New Forest. Era un hombre inquietante, temido por la Iglesia y respetado por sus soldados, cuya autoridad no conocía límites. La noche anterior, el rey había tenido sueños perturbadores, visiones de sangre que bañaba el sol, y sus clérigos le habían suplicado que no saliera a cazar. Sin embargo, el orgullo del monarca era más fuerte que cualquier superstición. Tras un banquete donde el vino fluyó con una generosidad asombrosa, la comitiva real se internó en la espesura. El calor del verano era sofocante, el aire estaba cargado del aroma acre de la tierra húmeda, y el zumbido constante de los insectos creaba una atmósfera de tensión eléctrica. Imagina que te encuentras oculto entre los matorrales de helechos, observando cómo el rey y su acompañante más cercano, el noble Walter Tyrrell, se separan del resto del grupo. El silencio del bosque es profundo, roto solo por el crujido de las hojas bajo los cascos de los caballos. De repente, un magnífico ciervo cruza el claro. El sol, filtrándose entre las copas de los robles centenarios, ciega por un instante a los cazadores. Tyrrell tensa su arco y suelta la flecha. Lo que sucedió a continuación es el corazón del misterio. El proyectil, en lugar de alcanzar a la bestia, golpeó el tronco de un árbol y se desvió con una trayectoria indescifrable, hundiéndose profundamente en el pecho del rey. Guillermo Rufo cayó de su montura sin soltar un solo grito. El despojo mortal del hombre más poderoso de Inglaterra quedó tendido sobre el musgo, mientras la sangre empapaba la túnica real. En ese instante, el orden del mundo se quebró.
Walter Tyrell, preso de un pánico asombroso, no se detuvo a socorrer a su señor ni a explicar el accidente. Espoleó su caballo y huyó hacia la costa para embarcarse rumbo a Francia, asegurando hasta el fin de sus días que él no había disparado la flecha fatal. Pero el horror del suceso no termina con el disparo. Lo que siguió fue una demostración de la frialdad perturbadora con la que se maneja el poder. Los nobles que acompañaban al rey, al descubrir el cuerpo inerte, no guardaron luto ni organizaron una procesión digna. Enrique, el hermano menor del rey, quien se encontraba presente en la partida de caza, no derramó una sola lágrima. En un acto de ambición colosal, galopó hacia Winchester para asegurar el tesoro real antes de que la noticia de la muerte de su hermano se extendiera por el reino. El cuerpo de Guillermo Rufo fue abandonado en el bosque, solo, bajo la mirada indiferente de los árboles que él mismo había reclamado para su familia. Fue un humilde carbonero llamado Purkis, quien, encontrando los restos del monarca por casualidad, los cargó en su carreta de carbón y los llevó hasta la catedral de Winchester, chorreando sangre negra sobre el camino de tierra. ¿Fue la flecha de Tyrell un error de cálculo o el mensajero de una conspiración indescifrable orquestada por el propio Enrique? Muchos historiadores han analizado los hechos, sugiriendo que el rápido ascenso de Enrique I al trono y la huida inmediata de Tyrell apuntan a un magnicidio perfectamente ejecutado. Sin embargo, el misterio persiste en la atmósfera del bosque. Se dice que la flecha fue guiada por una mano invisible, la mano de todos aquellos que sufrieron por la creación de New Forest. El destino de los desaparecidos, bajo las leyes forestales de los normandos, parecía haber encontrado justicia en la muerte violenta de su opresor. Si el crujido de estas crónicas te inquieta tanto como a mí, es el momento de que te unas a esta hermandad de las sombras. Suscríbete y comenta cuál de estos enigmas ha perturbado más tu lógica. No dejes que el algoritmo te arrastre al olvido. Sigamos. La maldición de New Forest es un recordatorio de que la naturaleza a veces guarda una memoria perturbadora. Incluso hoy, la piedra de Rufo marca el lugar donde el rey cayó, un punto donde el aire parece más frío y el silencio más pesado. El enigma de por qué la tragedia se ensañó de forma tan fascinante con la estirpe de Guillermo el Conquistador en ese rincón específico de su reino sigue siendo una de las pesadillas favoritas de la crónica medieval. Fue el fin de un rey impío, el inicio de una nueva era de leyes y el cierre de un ciclo de sangre que comenzó con la demolición de hogares y terminó con el impacto de una flecha desviada por el destino. Las sombras del bosque, sin embargo, no son las únicas que ocultan secretos indescifrables. A lo largo de este viaje por las grietas de la historia, hemos visto cómo el poder se desmorona ante un banquete de lampreas, cómo los huesos de los santos reyes se dispersan como polvo, y cómo la ambición humana es capaz de burlar hasta las prisiones de piedra más colosales. La historia no es un camino lineal, sino un laberinto de sucesos asombrosos, donde lo inexplicable es a menudo la única verdad que perdura. Al final, todos somos solo fragmentos de hueso pélvico perdidos en una caja de cartón o nombres borrosos en un libro de juicios finales. El poder es una ilusión, una flecha que se desvía en el último instante para recordarnos nuestra fragilidad. Si quieres seguir explorando lo indescifrable, pulsa ese botón de suscripción y mantente alerta. La historia nunca duerme y las sombras siempre tienen hambre.